Los que vigilan desde el tiempo. Los que vigilan desde el tiempo. Navega con nosotros en los abismos insondables del cosmos. Muy bien, pues estamos en un siguiente bloque de este programa 6, episodio 4, acerca de las montañas de la locura de Lovecraft, en donde estamos hablando acerca de civilizaciones desaparecidas, ciudades megalíticas, enormes, ciclópeas, que sirvieron de inspiración a H.P. Lovecraft, algunas y otras que se han descubierto después y que tienen ese tipo de características. Hemos hecho una revisión de algunas ciudades de este corte, en varias partes del mundo. Hay mucho más. De hecho, han mencionado mis compañeros otros más en su momento. Y bueno, vale la pena mencionar cuando mencionaban Tiahuanaco, por ejemplo, la zona de Cusco, Machu Picchu. También había otra zona por ese lado que se llamaba Ocucaje, no sé si lo recuerden, que también han encontrado restos muy, muy antiguos, echados en época muy antigua. Bueno, es ahora sí que la época preincaica. Por otro lado, quiero comentar rápidamente, no olviden suscribirse al canal Los que Vigilan desde el Tiempo, un programa del Círculo de Lovecraft Puebla, Asociación Civil, y obviamente, como nos dice Gaby, denle me gusta, denle like, vale la pena. Bueno, muchachos. También mando un gran saludo a otras agrupaciones hermanas aquí en nuestro México y en otros países, especialmente al Círculo Lovecraftiano y Horror, con sus sedes en Monterrey, Nuevo León y en la Ciudad de México. También en la Noche de los Tiempos, que se encuentra ahí en la Ciudad de México. Por supuesto, también a los grupos de club de lectura que están en Veracruz, hay varios, Antiguos y Abismales, Avalon Club de Rol, y por supuesto también al círculo de allá de Guanajuato y otras partes del país. Pero bueno, obviamente pasamos el mes de agosto, la celebración de Lovecraft, estamos en este nuevo mes de septiembre, y bueno, nuestra forma de darle un homenaje a Lovecraft por su 130 aniversario fue precisamente hacer esta saga de nuevo sobre obras de Lovecraft, en este caso en Las Montañas de la Locura, una de sus obras más importantes y trascendentes. Y bueno, ahora, ya hablando de la cuestión de la civilización de los antiguos, en otro de los episodios, el segundo episodio, hablamos de aspectos científicos y de exploración, precisamente con Eduardo Ibarra y con Héctor. También le mandamos un saludo a Héctor, esperemos que pronto esté también con nosotros participando, igual que a los demás miembros del círculo, a Roberto, a Carlos, a Aldo y obviamente a todos los que están con nosotros. Bueno, en este punto, pensemos que es una civilización que llega cuando la Tierra es muy, pero muy joven, ¿sí? En etapas geológicas antiquísimas de hace eones, estamos hablando de que será unos 4,000 millones de años, una cosa por el estilo, que llegan los antiguos, allí de las estrellas, y ellos se transportan a través de su cuerpo, de sus cuerpos para llegar aquí, atravesando el éter. Recordemos que en esa época en que Lovecraft escribe, se hablaba de que en el espacio había éter. En la actualidad, bueno, pues han cambiado mucho las cosas en cuanto a cómo se refieren. Se habla de la materia oscura, por ejemplo. O sea, pienso yo que de todas maneras no habría problema para los antiguos si se tuvieran que transportar precisamente al planeta Tierra en esa época. Pero algo muy interesante, llegan y empiezan a crear ciudades. En ese tiempo todavía no emerge del todo
y eso es importante comentar, todavía no emerge del todo los continentes. Es una época pregeológica, es antes de que surja la llamada Pangea. Ajá, sí, todo mucho antes. Pensemos que Danforth y Dyer precisamente entran a lo que le denominan en su momento Corona Mundi, o sea, la corona del mundo, o sea, la ciudad que está hasta la punta del mundo. Y algo que tiene Lovecraft es que te hace pensar el mundo de una manera distinta. Estar concentrados en que la parte norte, los países industrializados, desarrollados y demás, y la parte sur, la que está con algún problema, en vías de desarrollo y demás, en Lovecraft precisamente nos cambia la idea y nos dice, en el sur, en la parte más al sur del planeta es donde comienza la civilización. Entonces, ahí nos cambia esa idea, esa primera idea. Luego, por otro lado, esta civilización de los antiguos va a tener otras civilizaciones con las que va a llegar a tener guerras. ¿Cuáles van a ser estas guerras? Va a tener guerra con Cthulhu y las semillas estelares de Cthulhu. Por otro lado, va a tener guerra con los Migok que vienen de Dugot, lo que se identificaba con Plutón o con algún planeta cercano a ese lugar, ¿no? En cuanto a las concepciones. Y, por supuesto, no podemos olvidar a la gran raza de Yi. Algo muy interesante de la civilización, según se percatan Dyer y precisamente Danforth, este joven muy dado a la lectura de Edgar Allan Poe, es precisamente cómo los antiguos tienen una base arquitectónica muy importante, muy interesante. La construcción de sus templos, de sus grandes edificios, de sus esculturas y los bajorrelieves que están en toda su arquitectura mostrando su historia. Sí, eso es lo más interesante, la forma en que ellos tienen de mostrar la historia es a través de las imágenes. Algo muy parecido a los pueblos egipcios, por ejemplo. En lugar de tener una escritura uniforme y demás, eran glifos los que utilizaban. En los bajorrelieves iban anotando toda su historia. Y entonces nos maneja distintos lugares que ellos van encontrando en esa ciudad de Corona Mundi. Que además hay una parte en que se encuentra por debajo del hielo en la Antártida. Ellos penetran un poco la capa de tierra y van caminando por las avenidas que hay y entrando a edificios, tomando fotografías de su tiempo, llevan lámparas porque hay partes que están oscuras, otras donde se filtra la luz del exterior y se van dando cuenta de cómo fue la historia de toda esa civilización, cómo era su organización económica, social, política y demás. Aquí en ese sentido, quiero poner énfasis en este detalle, nos menciona que esta civilización de los antiguos, de los grandes antiguos, ellos tenían una organización de corte socialista. La cuestión de la reproducción que tienen ellos, por ejemplo, es a través de esporas. Ellos, como ya les comenté, sí llegan a entrar en guerra con otros grupos, pero por otro lado, ellos también son grandes científicos. El mismo Lovecraft se refiere a los antiguos como seres humanos. Eran los seres humanos de su época, avanzados y demás. Así lo dice. Precisamente hay una parte aquí en el libro, en esta edición de Las Montañas de la Locura, hasta lo tengo marcado ese detalle, nos menciona en la página 243, 244, ¿no? Respecto a ellos, dice, no era miedo a aquellos 4 que faltaban, pues de sobra sospechábamos que ya no podrían hacer daño. Pobres diablos, después de todo, no eran seres malignos de su especie, eran hombres de otra época y de otro orden de existencia.
la naturaleza les había gastado una broma infernal, como se la gastará a quienes la locura, la insensibilidad o la crueldad humanas puedan en lo sucesivo arrastrar a aquel yermo polar espantosamente muerto dormido. Aquel era su trágico regreso al hogar. Ni siquiera habían sido salvajes, pues, ¿qué habían hecho en realidad? Habían sufrido aquel horrible despertar en el frío de una época desconocida. Quizás un ataque de los cuadrúpedos peludos que ladraban frenéticamente y una atolondrada defensa contra ellos y contra los igualmente frenéticos simios blancos con sus extrañas envolturas y parafernalia. Pobre Lake, pobre Gidney y pobres antiguos, científicos hasta el final. ¿Qué hicieron que no hubiéramos hecho nosotros en su lugar? Dios, qué inteligencia y perseverancia, cómo se enfrentaron a lo increíble, lo mismo que aquellos congéneres y antepasados de los bajorrelieves se habían enfrentado a seres poco menos que increíbles, animales radiados, plantas, monstruosidades, semillas procedentes de las estrellas. No importa lo que habían sido, fueron humanos. O sea, eso es una parte que yo creo que es genial de la historia. Les da ese trato de humanos, además con una inteligencia mucho más prodigiosa que los seres humanos. Sí. En cuanto a la cuestión de civilización, ellos pasan por una etapa de la máquina, ¿no? La mecanización, también llegan a vivir una etapa de mecanización que finalmente los lleva a una decadencia. Por otro lado, algo muy interesante que se menciona es que ellos, como eran científicos, hacen experimentos con sustancias y las sueltan en el planeta. De alguna forma, Lovecraft te deja entrever como si ellos hubieran hecho experimentos y la vida nativa de la Tierra fuera parte de su experimento. Eso a mí me parece algo genial, porque cómo se empezaron a reproducir células hasta que llegaron hasta los dinosaurios y luego aquellos ancestros de los mamíferos y nosotros, ¿no? Finalmente. Muestra dentro de los bajorrelieves precisamente cómo se veía la deriva de los continentes y todo el conocimiento que tenían y cómo con los cambios geológicos ellos tuvieron que irse cada vez refugiando más en el mar y tuvieron un deterioro. Dentro de las criaturas que ellos crean, que ya también lo habíamos platicado en programa anterior, estaban los Shoggoths, que de alguna manera habían sido como esclavos o eran esclavos de los antiguos. Y hay una rebelión por parte de ellos en varios momentos, se les controla con la mente de alguna forma, hay cierta telepatía para controlarlos, pero llega un momento en que no puede ser esto así. Noten ustedes las analogías que en la historia vamos a encontrar con Roma. Prácticamente hay una parte en un ensayo que tiene sobre arquitectura Lovecraft, donde habla acerca de la reminiscencia de Roma en todas las demás civilizaciones que le siguieron. Y efectivamente algo que encontramos en las montañas de la locura es que, primero, Lovecraft menciona en esa obra que los romanos eran un estado moderno dentro de su tiempo. Y es una frase parecida y que me hace eco a lo que dice en esta obra respecto a que los antiguos eran humanos de su tiempo. Hay varios aspectos donde Lovecraft habla de aspectos arquitectónicos, habla de la construcción a través del arco, como esa medida en cuanto a las estructuras que tienen las esculturas y demás. Pero hay momentos en que así tal cual que menciona detalles de Roma en cuanto a etapa. Ahí hace referencia, por ejemplo, a la etapa en que empieza a surgir con Constantino el Grande, lo que es Constantinopla, y cómo Constantinopla toma obras de Grecia y de Roma y de otras zonas y las lleva a Constantinopla. Y aquí comenta precisamente esa situación, que había esculturas de otras ciudades, de los grandes antiguos, que las habían llevado a ese lugar, a la parte más decadente de su pintura, de su escultura, de sus bajorrelieves y de su arquitectura. Finalmente, un detalle es que ellos buscan, los antiguos, irse a una ciudad subterránea
de nuevo, lo subterráneo, como bien comentabas, Quique, lo subterráneo, pero en el mar. Un mar subterráneo interior en la Antártida, donde pudieran ellos estar protegidos de cualquier otra situación. Te deja Lovecraft entrever de alguna manera que estos antiguos todavía habían despertado algunos en su momento, pero también te quedas con la duda hasta qué punto los Shoggoths o los proto-Shoggoths que imitaban a sus amos, a sus dueños, no hubieran imitado o tratado de configurarse similar a ellos, pero sin lograr ese efecto. Sí te deja pensando demasiado la obra de Las Montañas de la Locura, toda esa organización. De hecho, quería comentarles rápidamente, tengo aquí en mis manos esta obra de papeles o publicaciones selectas sobre Lovecraft, de Stiyoshi, ¿sí? Esta es una edición, la viejita de Necronomicon Press. Tengo otra edición donde viene también este texto que quería yo comentarles rápidamente, que me parece un gran acierto de Stiyoshi, que habla acerca de las civilizaciones en Lovecraft. Este artículo se llama Las civilizaciones alienígenas de Lovecraft, una interpretación política. Y entonces empieza a hablar acerca de varios grupos interesantes de los que Lovecraft habla, a quiénes se está refiriendo primordialmente. Bueno, habla de lo que es en Las Montañas de la Locura, los antiguos, habla en La Sombra Fuera del Tiempo, la gran raza de Yit, y habla de Xianian, ¿sí? En The Monk del Túmulo, del que hablábamos, que escribió con Celia Bishop en combinación, y por supuesto habla de otras utopías o distopías, como lo queramos ver, como El Susurrador en la Oscuridad, que habla de los migos, ¿sí? La Sombra sobre Inmund, que habla de los profundos, que también están ya en plena decadencia, y obviamente en Los Muros de Eryx, que es una civilización en Venus. Pero aquí hace varios aportes haciendo una comparación Stiyoshi acerca precisamente de estos grupos. Y sí, efectivamente, en la máxima expresión vamos a encontrar por un lado a los grandes antiguos y por otro vamos a encontrar a la gran raza de Yit, como humanos de su tiempo, pero con una mente mucho más brillante y avanzada que nosotros, que han llegado también a un nivel de mecanización como el que vivimos, pero terminan decantando, por ejemplo, en el caso de los grandes antiguos, como ya mencioné, hacia el socialismo, y por otro lado, la gran raza de Yit hacia una clase de socialismo de corte fascista, ¿no? Así le llamaba esa figura, ¿no? O sea, un fascismo de izquierda, digamos. Bueno, eso refleja de cierta forma algunas posturas políticas de Lovecraft al final de su vida, hacia cierto tipo de socialismo no de corte marxista. De hecho, es curioso porque Xianian, esa civilización del túmulo, ahí señala que ellos sí tenían una organización más hacia el tipo comunista, ¿sí? A diferencia de los otros, que era otra variante de socialismo. Pero a fin de cuentas es interesante pensar estas utopías que piensa Lovecraft y distopías. Finalmente, de ellas destaca más, y eso yo creo que será para otros episodios, porque créanme, vale la pena hacer análisis sobre lo que es la sombra fuera de, perdón, la sombra fuera del tiempo. Ya estaba mezclando con la sombra, sombreísmo, pero la sombra fuera del tiempo es una obra que, créanme, vale la pena estudiar. La gran raza de Yit. Esa es su plena utopía del Lovecraft. Sin embargo, él siente esa fascinación también por los antiguos. Vean ustedes la alternativa de tomar ese socialismo más científico, más de corte inglés, que a fin de cuentas sabido que Lovecraft admiraba a H.G. Wells, a Bertrand Russell, entre ellos a Bernard Shaw también, más hacia ese tipo, ¿no?, de cuestión, ¿no?
Eh, También algo muy interesante es que tiene el ensayo de algunas réplicas sobre los tiempos o algunas repeticiones sobre los tiempos Lovecraft, en donde vamos a encontrar que hay algunos aspectos de los que va a hacer eco precisamente en esta obra de En las montañas de la locura y en lo que es La sombra fuera del tiempo. Eso es lo que quería yo comentarles, esos detalles. Sí, la decadencia parece que era algo que le gustaba a Lovecraft tratar, le obsesionaba de alguna manera, porque él ya estaba viendo que el hombre del siglo XX, la civilización occidental, ya estaba en decadencia. No hay que olvidar que él leyó la obra de Oswald Spengler, de la decadencia de Occidente. Y entonces ahí Spengler hace precisamente una comparación, nos habla que los pueblos tienen precisamente un nacimiento, un crecimiento, y llega un momento en que decaen, ¿sí? Y surgen nuevas civilizaciones, y va haciendo comparativos en ello. De alguna forma podemos encontrar en estas grandes civilizaciones de las que menciona Lovecraft que hay ecos de esta obra de Oswald Spengler. Bueno, y eso es lo que quería yo comentarles. No sé ahora, pues, ¿qué piensen ustedes añadir o comentar al respecto? ¿Qué piensan? Los que vigilan desde el tiempo.